Bienvenidos a esta nueva miniserie del podcast llamada Multilingüismo Consciente. Mi nombre es Rebeca Inberg, lingüista y especialista en bilingüismo infantil y crianza multilingüe. Mi nombre es Laura Morgenthaler García, soy profesora de lingüística y sociolingüística en la Universidad de Bochum, en Alemania, y especialista en lengua y migración, temas que llevo investigando desde hace más de 20 años. Y en esta miniserie se juntó la profesora con su exalumna para traerles la experiencia en el área científica y social en un solo lugar. Quédate con nosotras y disfruta de estas charlas sobre multilingüismo consciente. Bienvenidos a este nuevo episodio de la miniserie Multilingüismo Consciente. Hoy vamos a tratar un tema que realmente arde en nuestros corazones y yo no me podía imaginar a otra persona diferente con la cual tratar este tipo de temas. Y estoy muy contenta, Laura, de poder hoy hablar acerca de la discriminación lingüística contigo, no solo por las experiencias personales, sino también experiencias tú como profesora que has escuchado acerca de tus alumnos, como madre de niños multilingües, y además desde tu perspectiva profesional, porque te has especializado exactamente en este tema. Y para iniciar, empecemos por lo más básico. ¿Qué es, Laura, la discriminación lingüística? Bueno, yo creo que es importante saber que cuando hablamos de qué estamos hablando, cuando hablamos de discriminación, ¿verdad? Y cuando hablamos de discriminación nos referimos a un tipo de exclusión o, digamos, trato desigual a una persona o a un grupo de personas por distintos rasgos, ¿verdad? Que podrían ser desde por aspectos como podría ser la procedencia, el género, la orientación sexual, ¿verdad? También los rasgos fenotípicos, incluso la vestimenta, incluso nuestro aspecto físico, ¿verdad? Personas con divergencias neurocognitivas, etcétera, etcétera. O sea, digamos, hay distintos factores, distintos vectores de discriminación, y también está la lengua como factor de discriminación. Cuando hablamos de discriminación lingüística también hablamos de lingüicismo, es decir, de racismo lingüístico o de glotofobia, digamos, podríamos utilizarlos como sinónimos. Uh-huh. ¿Y qué tipo de discriminaciones lingüísticas existen? ¿Cómo se puede ver esto en la cotidianidad, en la vida de las familias? Uh-huh. Yo luego podemos comentar algunos ejemplos, si crees. Yo creo que es importante decir sobre la discriminación lingüística que a veces no es tan evidente como otro tipo de discriminaciones y que muchas veces no somos tan conscientes de que estamos siendo discriminados a causa de la lengua o las lenguas que hablamos, o también a causa de nuestras variedades lingüísticas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de variedades lingüísticas, solo para aclarar en palabras fáciles, es dialectos. Exacto, de dialectos, ¿no? Por ejemplo, yo hablo el español de Canarias, tú hablas el español de Costa Rica. Digamos que las dos variedades son variedades que históricamente no han sido variedades muy prestigiosas dentro de las variedades del español, ¿no? Con lo cual también hablantes, lo que se llamaba antes hablantes dialectales, ¿verdad? Pues también pueden sufrir de discriminación lingüística, porque yo creo que aquí hay algo muy importante que sería bueno que las familias entiendan, y es que asociamos ciertos rasgos personales a ciertas variedades o lenguas o competencias lingüísticas, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que yo creo que tiene, digamos, dos caminos principales, ¿sí? Uno podría ser que solamente por cómo una persona habla, inferimos, ¿verdad? Sacamos conclusiones sobre esa persona, es decir, sobre su procedencia, por supuesto, sobre su género, por supuesto, pero también sobre otras cosas no tan obvias en principio, como podrían ser su nivel sociocultural, su nivel de estudios, e incluso si ponemos una grabación
y no vemos a la persona. Como lo hicimos en el curso de sociolingüística. Exacto, ¿no? Como hay este experimento de Match Guys, podríamos, incluso hablantes dialectales, por ejemplo, se les asocia con un menor grado de intelectualidad e incluso con un menor grado de atractivo físico. Entonces, imagínate hasta qué punto podemos identificar a las demás personas solo por cómo hablan. Total. Y dentro de un mismo idioma, dentro de una misma lengua, pues existen pues sociolectos o diferentes maneras de hablar que tienen más o menos prestigio, ¿verdad? Y esto es exactamente la clave aquí, porque ¿qué pasa? Y hoy me escribía una mamá y me decía, yo siento que cuando yo hablo español con mi hijo en el kinder de mi hijo, no es tan bien visto como la mamá holandesa que habla holandés con su hijo o la de UK que habla inglés con su hijo. Ellas son más cool. Esta fue la frase realmente que ella usó. Ellas son más cool que yo. Hablemos un poquito sobre las diferentes variedades en una sola lengua, pero también a nivel de lenguas hay lenguas con más prestigio que otras lenguas. ¿Qué hace a una lengua más prestigiosa que la otra? Claro, esa es una pregunta interesante y larga, Rebeca, porque de hecho, digamos, los niveles de prestigio y la jerarquía entre lenguas cambian en el proceso de migración, ¿sí? El español es un claro ejemplo de eso. Digamos, podemos decir que el español es una lengua prestigiosa históricamente, es una lengua con una larga tradición en el ámbito de lo escrito, ¿verdad? Digamos, con un canon literario amplísimo, etcétera, etcétera. Es decir, podemos decir que el español en principio es una lengua de prestigio, ¿no? Sí. En un proceso de migración, además el español ha sido, digamos, una lengua hegemónica, una lengua colonizadora que se ha comido a otras lenguas más pequeñas, ¿no? Es decir, que vemos que además el español no ha sido solo una lengua de prestigio, sino una lengua de poder, ¿verdad? ¿Qué ocurre en el proceso de migración? Que esto puede cambiar. Un ejemplo clarísimo de ellos es el español en los Estados Unidos, en los que los procesos de discriminación han llegado a tal grado de castigar a niños en la escuela, hasta con castigos físicos, lo hemos visto hace poco todavía, lamentablemente, por hablar español en el colegio, ¿no? Es decir, que lo que ocurre en una situación de migración es que las lenguas, esa jerarquía de prestigio que se establece, porque lo que ocurre es que se establecen jerarquías de prestigio, esas jerarquías de prestigio cambian, ¿no? Es decir, si tomamos un caso, no sé, como México, por ejemplo, donde el español es la lengua prestigiosa, hegemónica y de poder en sí misma frente a las lenguas amerindias, ¿verdad? Vemos que es totalmente diferente que lo que ocurre con el español en Estados Unidos, como estaba diciendo ahora, ¿no? Y yo creo que es muy importante en todos los casos de discriminación, da igual qué tipo de discriminación sea, es muy importante sentir la discriminación, porque lo que esa mamá siente es verdadero, ¿no? Y digamos, siempre cuando se trabaja en trabajos de antidiscriminación, lo primero que tenemos que saber es que siempre se reconoce la discriminación sentida como tal, ¿no? Porque eso es muy importante, digamos, para no invisibilizar aún más los procesos de discriminación. Exacto. ¿No? No sabes lo que siento dentro de mí cuando escucho esto que dices, porque se minimiza esa sensación y se invalida esa emoción que la persona está sintiendo, y para mí esto es una de las cosas más terribles que pasan a nivel social, porque, bueno, pasan entre adultos, sí, y también entre niños, y ellos no pueden, pues, expresar ni ordenar en su cabecita qué es exactamente esto que están sintiendo. Entonces es tan importante para nosotros como padres entender este proceso para poder acompañar a nuestros chiquitos y poder nombrar exactamente esas emociones, ¿verdad? Que el niño está sintiendo. Y una de las cosas que yo siempre trato con las familias es, pues, tener este tipo de conversaciones con los niños. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes cuando hablas español? Claro. ¿O qué sientes cuando hablas turco, alemán, árabe, inglés? El descubrir qué está detrás de esa emoción en el niño
es clave, pero también, ¿qué siento yo, verdad? Como persona migrante, al hablar mi lengua, sea la lengua que sea, ¿verdad? En un país donde esa lengua, pues, es una minoría, no es hablada por la sociedad, y para mí es muy, muy importante validar este tipo de emociones, como decías tú, porque a veces yo lo veo entre las mismas parejas que vienen a mis consultas, que dicen, digamos, el marido alemán no cree, son ideas tuyas, ¿sí? Pero yo he tenido, y yo misma lo he vivido, donde yo veo el trato diferente cuando mi marido alemán está, ¿verdad? Cuando yo estoy sola, tengo amigas que han vivido situaciones donde ha llegado a un restaurante a pedir una mesa por su alemán, porque tal vez no es perfecto. No hay, y bastante fea la reacción de la persona. Y viene la amiga alemana 2 minutos después, blanquita, ojos azules, y les pregunta, ¿tiene una mesa? Sí, claro, deme un momento. O sea, este tipo de situaciones los vivimos en el día a día. ¿Cómo reconocer que se trata de una discriminación lingüística o otro tipo de discriminación? Porque yo sé, y tú nos has explicado, que la discriminación viene normalmente interseccional, ¿verdad? Es interseccional. Hay varios factores que influyen, como lo acabas también de explicar. ¿Cómo yo puedo, aparte de esa emoción, decir con seguridad, pucha, esto fue un momento de discriminación lingüística realmente? Claro. A ver, es muy difícil, como tú acabas de decir, como aislar la discriminación lingüística, ¿no? Hay momentos en los que sí podemos aislarla y decir, esto fue solamente discriminación lingüística, pero normalmente viene a la par, viene junto con otros tipos de discriminación, porque siempre decimos que la discriminación es interseccional. ¿Eso qué significa para que las familias lo entiendan fácil? Tú decías ahora el ejemplo de una persona que leemos o reconocemos como alemana, tal vez por su pelo, por su color de ojos, etcétera, etcétera, y una persona que leemos, ¿verdad?, socialmente como, digamos, no alemana. Vamos a poner solamente esa característica estando aquí en Alemania. Podríamos decir, antes nombramos el caso de México, podríamos decir una persona que leemos como indígena o como no indígena, ¿no? Digamos que esto se da en distintos contextos. ¿Por qué digo leemos? Porque no significa que la persona sea o no sea, sino son, digamos, nuestros prejuicios, ¿verdad? Lo que nos hacen, o estereotipos y prejuicios los que nos hacen, digamos, encasillar a una persona en eso. Entonces, lo que es importante, o como hablábamos en el capítulo anterior, es un poco ser consciente de que no es lo mismo ser una mujer latina y, digamos, con algún tipo de discapacidad. Incluso vamos a poner aquí tres digamos, rasgos muy obvios, ¿verdad?, que pueden ser discriminatorios en el país de acogida que es Alemania, que ser una mujer alemana o leída como alemana, ¿verdad? Y, por ejemplo, sin ningún tipo de discapacidad, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre es que muchas veces relacionamos la capacidad lingüística con estos otros rasgos, ¿no? Te voy a dar el ejemplo contrario. Pongamos una chica, como muchas alumnas que tengo aquí en la RUP, ¿verdad? Que es identificada, leída como turca o como musulmana por llevar el velo. Inmediatamente se infiere que esta alumna no tiene un buen nivel de alemán. Eso es discriminación lingüística, ¿no? ¿Por qué? Porque esta chiquita nació aquí, fue aquí al kindergarten, fue aquí al colegio, hizo su prueba de acceso a la universidad y está estudiando su máster. Por supuesto que habla alemán perfectamente, ¿no? Y esto se da hasta en un nivel universitario. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy difícil a veces, como la discriminación lingüística a veces se produce directamente por otro tipo de discriminación, ¿no? Pero también puede ser al revés, ¿verdad? También puede ser que una persona que leamos, como en este caso alemana, ¿verdad? Que podríamos ver una mujer, no sé, que case con nuestro estándar
con nuestro estándar de lo que sabemos que o creemos que es una mujer alemana, ¿no? Y que de repente cuando hable no sepa hablar bien alemán, ¿no? Entonces de ahí esta persona puede sufrir discriminación, ¿no? Por solamente, en este caso sería solamente, digamos, discriminación lingüística, ¿no? Entonces digamos que es importante uno saber, digamos, cuántos vectores de interseccionalidad nos afectan, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha afectado muchísimo en mi carrera académica ser hablante dialectal y no ser hablante L1 de alemán. Es decir, que me ha afectado de dos maneras. Una, me ha afectado que mi variedad del español no es prestigiosa, ahí como esta señora que habla de esta variedad todo el rato aspirando, todo el rato con ceseo, todo el rato no sé cuánto, vaya a ser catedrática de lingüística, ¿verdad? Y otra también porque, aunque llevo aquí muchísimos años, y aunque crecí en realidad bilingüe con suizo-alemán, ¿verdad? Sí se me nota al hablar que el alemán no es, digamos, mi L1. Ya, entonces, digamos que son situaciones en las que yo sí sé, porque soy muy consciente de eso, ¿no? Pero para una persona que no sea tan consciente de estos temas puede ser difícil saber. Ahora, es súper importante saber, y en el trabajo de antidiscriminación siempre hay que dar espacio y validar a las personas que se sienten discriminadas, porque normalmente nunca, o sea, la discriminación trae una historia, ¿no? Sí. Y quisiera traer ahora al podcast una situación que viví precisamente ayer con una amiga que es o sea, de papá italiano, mamá argentina, viviendo en Alemania, o sea, nació en Alemania, creció en Alemania. Desde su aspecto físico, ¿verdad? Como tú dices, sus rasgos genotípicos pues no son el estereotipo alemán, no coinciden. Y estábamos juntas en el gimnasio hablando español y una señora de manera muy agresiva, o sea, yo creo que no, la manera fue tan fuerte como ella reaccionó, que ahí fue donde el que a mí me hizo cuestionarme más, ¿verdad? Casi nos gritó como que si nos podíamos callar porque esto molesta, eso molesta, algo así, ¿verdad? Dijo, en alemán. La manera en que mi amiga reacciona es súper tranquila, muy amable, y ella le dice, claro, con gusto, pero por favor, háblenos con respeto. Usted nos puede decir exactamente eso, ¿verdad? Por favor, hagan silencio o podrían hacer silencio. Y bueno, pasó la situación. Después de un ratito yo me quedé con eso por dentro. Entonces le digo a mi amiga, me interesaría saber si hubiéramos estado hablando alemán, cómo hubiera reaccionado esa señora, si hubiera sido igual de agresiva. Porque, o sea, inmediatamente desde que mi amiga habló con perfecto alemán, la señora reaccionó muy bien, ¿verdad? O sea, de una vez dijo, sí, disculpe. O sea, se dio cuenta que estaba siendo muy agresiva en su manera de hablar. Entonces, sí, disculpe, podrían hablar más bajo, ¿verdad? Y ya, y pasó la situación. Entonces, yo comparto esto en mis redes sociales, en mis stories, y empiezo a recibir, Laura, pero es una ola de mensajes. Cientos de mensajes, de verdad, sin exagerar, de historias donde yo me puse, y a todas las personas que aunque no les haya respondido, yo leí todas esas historias. Y en unas tenía hasta ¿verdad? Un nudo en la garganta, porque es duro pasar esto. Y ellas se sintieron, cuando yo hablé de esto y dije, ustedes tienen el derecho a cuestionar esas cosas, si se sintieron atacadas o discriminadas por cualquier razón que haya sido, tienen el derecho de sentir eso y nadie puede como decir, tus ideas, ese es tu complejo, ¿verdad? Como a mí me lo han dicho, claro. Este es complejo tuyo, eso no es verdad, son tus ideas, tus propias inseguridades. Y yo creo que el hecho de escucharte a ti hablar, de contar esto de una manera pues tan científica, tan profesional, especialmente con
con todo el trabajo que has hecho de antidiscriminación a nivel universitario, en el campus, las cosas que has visto, vivido, testimonios, me da a mí personalmente muchísima tranquilidad. Y me ayuda también pues, a seguir con este trabajo de validar también y abrir este tipo de espacios en las familias para que puedan reconocer esas situaciones y saber después cómo reaccionar, qué hacer. Por ejemplo, antes estaba aquí en la universidad y vi directamente un letrero que decía, se sintió discriminado por algo, llame a este número de teléfono. O sea, no sabía que existía algo así. Exacto. A ver, yo creo que hay varias cosas importantes. Una es la que ya dijimos antes, de siempre validar a quien se haya sentido discriminado o discriminada. Y luego también es importante como, a ver cómo lo explico. Es importante saber, que se me fue, bueno, no importa. No importa. ¿Cómo es? ¿Quieres que te no, ahora ya sé lo que iba a decir, que es muy importante en este sentido, ¿verdad? Igual que distinguimos entre lenguas mayoritarias y lenguas minoritarias, por eso en sociolingüística ya no hablamos de lenguas minoritarias ni de minorías, sino hablamos de lenguas minorizadas y de personas minorizadas. Eso es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque digamos, una persona o un grupo que pertenece a la mayoría, ¿verdad? Por supuesto que es muy probable que nunca en su vida haya vivido un proceso de discriminación y entonces invalida el proceso de discriminación del otro, con lo cual es una doble discriminación, ¿verdad? Y eso es terrible y eso poco a poco, y lo sabemos en el trabajo de antidiscriminación, eso va creando un trauma en las personas que se han sentido discriminadas y que continuamente en el día a día están sometidas a estas microagresiones que al final son microagresiones racistas y bueno, que creo que tenemos que hablar claro porque más con los últimos resultados de las elecciones, ¿no? Y con esta ola de las extremas derechas y del crecimiento de los racismos, no es que estas agresiones, digamos, micro racistas a las que sin duda pertenece la discriminación lingüística, las personas que muchas veces estamos enfrentadas a esto, digamos, cuanto más vectores tengamos por los que seamos discriminadas, peor es, ¿no? Digamos, las mujeres, lo sabemos por estadísticas, siempre somos más discriminadas que los hombres, también más discriminadas lingüísticamente. Por ejemplo, acaba de salir un estudio que ha demostrado, un estudio además longitudinal, que ha demostrado que cuanto más aguda sea la voz de una mujer, menos credibilidad tiene, ¿no? Wow. Entonces, digamos que, por ejemplo, en coaching para mujeres de, no sé, de altos puestos de manager o para mujeres en la academia, yo misma lo he hecho, ¿verdad? Tenemos coaching de retórica de cómo aprender a hablar no de manera tan femenina, lo cual es terrible, ¿no? Entonces digamos que si a eso se suma que además eres un hablante dialectal, pero que además pudieras ser una mujer de color o que además pudieras, no sé, digamos tener una orientación sexual que no sea heteronormativa, ¿no? Entonces digamos que ahí tienes tantos vectores de discriminación que el lingüístico, por supuesto, es uno más, ¿no? Y que cuesta entonces reconocer qué es lo que pasó aquí, por qué fue. Claro, ¿verdad? Porque normalmente porque normalmente están tan unidos que es muy difícil cómo separarlos. Sí. Entonces, en ese caso del gimnasio, claro que es una situación en la que no podemos saber 100%, pero yo creo que esa sensación que a ti te dio probablemente fuera correcta y no sabemos qué hubiera sido si tu amiga no hubiera tenido el alemán como L1, ¿no? Y a lo mejor hubiera respondido que, además, digamos, lo que ocurrió en esa situación yo creo que es interesante porque lo que ocurrió fue que no se cumplió el prejuicio de la señora, ¿no? La señora vio a estas dos chicas, las dos morenas, ¿no? Hablando en español, a lo mejor ni lo reconoció porque a mí me pasa que a veces dicen, pero qué raro es tu español, ¿no? Hasta alemanes que no hablan español te dicen eso. Y entonces puede ser que lo que le pasó a esta señora fue que
su prejuicio no coincidió con la realidad. Y se quedó fuera de base. Y se quedó fuera de base, ¿no? Hubiera sido totalmente mucho más fácil para ella que su prejuicio hubiera coincidido con que ustedes hubieran tenido un mal nivel de alemán, por ejemplo. Exacto, ¿no? sí, wow. Es increíble todo esto que explicas porque me da a mí muchísima tranquilidad realmente de que el trabajo que se está haciendo en este momento de divulgación y todo con las familias, pues es importantísimo, ¿verdad? Laura, ahora, ¿cómo afecta la discriminación lingüística a la crianza multilingüe, verdad? Porque hay también esto que hablábamos de padres que ellos mismos recibieron discriminación lingüística. Te pongo un ejemplo que me pasó hace poco. Me hicieron una entrevista y la persona que hizo la entrevista me dijo, es que yo no entiendo estos latinos en Estados Unidos, yo le doy clases a hijos de americanos, US americanos, ¿verdad? Estadounidenses, niños estadounidenses, donde ambos padres son estadounidenses, tienen el inglés como L1 y aprenden español. Entonces ella me decía, yo no entiendo cómo estos niños de hijos de americanos pueden hablar mejor español que los mismos latinos y estos padres latinos, que es una barbaridad, que no, pues impulsan a los niños a hablar más español, a estar orgullosos de sus raíces. Y yo le dije, no, o sea, ella me decía que ella veía incongruencia y también, sí, como le parecía ilógico esto. Y yo le decía, no, es que tiene muchísima lógica, ¿verdad? Claro. Porque, claro, el tipo de niño al que me estás hablando es un niño bilingüe por privilegio. Es un niño bilingüe que mamá y papá me pagaron clases privadas y entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo le alabo a ese niño, wow, qué bien habla español, ¿verdad? Mucho más si sus rasgos fenotípicos calzan con ese ideal de persona estadounidense, ¿verdad? Y el niño latino, tal vez hasta tercera generación, que está arrastrando un montón de historias de sus mismos padres, de padres que fueron discriminados como niños por hablar español o por no tener el nivel de inglés, donde de una vez se les estigmatizó, se les tachó como extranjero, ¿verdad? Este tipo de situaciones, yo ahí le dije, no, es muy normal que este tipo de niños y de familias se sientan realmente cohibidos con el español y digan, no, mijo, tú tienes que aprender muy bien inglés, tienes que esforzarte, mejorar tu pronunciación, porque están protegiendo a sus niños de situaciones que ellos mismos ya vivieron. Totalmente de acuerdo, Rebeca. Ahí lo que tenemos que ver es que, digamos, en la historia de migración de los latinos en Estados Unidos, que además es muy larga, esto sería un tema muy largo para hablar, pero lo que vemos es una discriminación sistemática de la población latina en Estados Unidos por distintas razones, entre ellas la lengua, pero también por otras. Entonces, no hay nada más comprensible que unos padres o unos abuelos, si hablamos de ahora de este modelo de 3 generaciones, que han sufrido una discriminación por distintos aspectos, ¿verdad? Incluido la lengua, tengan miedo de transmitir la lengua a sus hijos, porque ellos mismos han vivido la lengua como un factor discriminatorio fuerte. Bourdieu, ¿verdad?, nos hablaba de el sociólogo más importante del siglo XX casi, nos hablaba de la lengua como un capital simbólico, ¿verdad? Y a lo largo del tiempo hemos visto que la lengua no solo es un capital simbólico, sino es un capital de mercado cierto, lingüístico, ¿no? Del mercado lingüístico, es decir, que tiene un valor también económico en el sentido de que cuanto tú mejor hables la lengua del país de acogida, mejores posibilidades tienes de ascenso social, ¿verdad? Esto también pasa con las variedades que hablábamos antes, ¿no? Pero digamos, si nos concentramos en este caso del español en los Estados Unidos, es que los niños han sido castigados con castigos físicos por hablar español en el colegio, ¿no? Entonces, como madre, yo siempre le digo a mis alumnas también explicándole el caso de las lenguas indígenas,
indígenas, ¿no? ¿Tú qué haces como madre si por tu lengua no has tenido las mismas oportunidades de escolarización, las mismas oportunidades de escala social, las mismas oportunidades, o sea, si realmente eso ha sido siempre una causa de discriminación y de trato desigual frente al grupo mayoritario, ¿no? Entonces, lógicamente, digamos, casi que tu instinto maternal o paternal lo que te hace es querer proteger a tu niño de eso, con lo cual es totalmente comprensible que haya ese temor de transmitir la lengua y bueno, y que se pierda la lengua, ¿no? A lo largo de la generación, de las generaciones. Sí. Laura, ¿y cómo aprendemos como familias multilingües pues a defendernos de situaciones de discriminación lingüística? Porque bueno, yo creo que ahí es clave, de hecho, aprender o llevar un multilingüismo consciente, y es lo que nosotras hemos estado trabajando para llevar este concepto pues a las familias que entiendan esta globalidad de lo que es el multilingüismo consciente, ese significado del multilingüismo consciente. ¿Cómo ayudar a las familias a aprender a defenderse? Ya. Es muy difícil, Rebeca. Yo creo que como yo he trabajado mucho en trabajos de antidiscriminación, ¿no? Digamos que ahí se pueden desarrollar estrategias, que tal vez un día podemos hablar más concretamente de esas estrategias, porque creo que ahora sería un poquito largo, pero digamos que la primera, yo creo que muchas veces como vivimos en una sociedad tan rápida, ¿no? Como que hasta no nos paramos a dar un espacio a todas estas sensaciones que sí tenemos, ¿no? Y también como a reflexionar, ok, ¿qué tipo de familia somos, ¿no? ¿Cuáles son las lenguas que se hablan en casa? ¿Cuál es el prestigio de estas lenguas en la sociedad en la que vivo? Eso es súper importante. Y cómo de segura y de seguros, o sea, cómo estamos, qué seguridad tenemos en la familia de que sí queremos transmitir todas las lenguas de la familia, ¿no? Yo creo que cuando hemos aclarado esos puntos y, por ejemplo, si vivimos en pareja, cuando eso está claro entre los padres, ¿verdad? O entre las personas encargadas de la crianza multilingüe, como esa reflexión de cuáles son nuestras lenguas, cuál es la lengua del medio social, cuál es el prestigio que tienen nuestras lenguas y a qué situaciones voy a tener que enfrentarme, ¿no? Como, digamos, como prepararnos a las situaciones a las que sí nos vamos a tener que enfrentar, ¿no? Y yo creo que aquí, pues, volvemos como a esta jerarquía de prestigio, ¿no? En la que vemos que una lengua como el turco, por ejemplo, que ya está en la tercera, incluso en la cuarta generación, y que como la red migrante turca, por ejemplo, es tan densa, ¿verdad? En Alemania, digamos, la transmisión intergeneracional se ha mantenido de una manera asombrosa. Yo los admiro, ¿no? Sí. A pesar de la discriminación abierta y continua a la que este grupo social, por ejemplo, en Alemania, siempre se ve afectada, ¿no? Sí. Yo diría que exponencialmente muchísimo más que, por ejemplo, hablantes de español, ¿no? Claro, sí. Entonces, digamos que, ¿cómo ha logrado esta comunidad mantener su lengua intergeneracionalmente? Una es por la red social, ¿no? La red social ayuda muchísimo y la densidad de la red migrante, ¿no? Estos son factores importantes. Entonces, es como, ¿cuáles son mis apoyos sociales, ¿no? Eso sería también algo que nos tendríamos que como que plantear en este proceso de cómo puedo defenderme de la discriminación lingüística. Ahí tener una red social, digamos, te puede apoyar muchísimo. Y luego lo que decíamos también en el último episodio, ¿no? Como ser conscientes de nuestra propia situación familiar y de estas estrategias que desarrollamos dentro de la familia, como tú haces en tus cursos, en tus asesorías, etcétera. De hecho, me gustaría aquí añadir algo que yo trato mucho con las familias y es, yo creé un material que
se llaman afirmaciones positivas para niños multilingües. Entonces es un material a donde tú le pones el nombre de la lengua X o Y que quieras. Y la idea de este tipo de afirmaciones están en póster, están en tarjetas, es para que empoderemos a nuestros niños desde muy pequeñitos y sembremos esa semilla de orgullo por nuestra lengua. O sea, yo sé que la palabra orgullo es problemática, pero esa sensación de es bueno hablar. Tengo el derecho de hablar mis lenguas a donde quiera que yo esté. Soy amado, soy aceptado. Ser multilingüe es un superpoder. Ser bilingüe es algo bello, hermoso. Amo mi lengua, amo mi otra lengua, ¿verdad? De hecho, yo les digo a las familias, yo se los tengo a mis hijos como, o sea, se los tengo grabados, estas afirmaciones con mi voz, ¿verdad? Y se las pongo cuando se están quedando dormidos. Primero porque yo creo mucho en las ondas cerebrales que se generan en el momento del sueño, ¿verdad? Y al despertar también. Son momentos claves en el día donde yo les dejo ahí, no importa, a veces están jugando con Legos, a veces se están quedando dormidos, a veces ya están dormidos y yo les dejo esas afirmaciones positivas de empoderamiento con sus lenguas. De hecho, en el podcast que hice con mi hija, se puede notar que ella tiene una conciencia lingüística muy grande, muy claramente. Es mi derecho y mi libertad de hablar X o Y lengua cuando yo lo decida, ¿verdad? Y ella es muy consciente de que, claro, hay reglas en la clase cuando están hablando alemán con la maestra, pues que ahí no se va a poner a hablar español. O sea, los niños bilingües no son absolutamente nada tontos y ellos saben cuándo, con quién, ¿verdad? El asunto está también en la familia tener este tipo de conversaciones. Que los niños sepan, mamá y papá está contigo siempre. Si algo así pasa, tienes que decírmelo porque no está bien, ¿verdad? O sea, hacerles ver, no está bien que alguien te trate mal porque hablas así o porque lo que sea, acento, lo que sea, ¿verdad? Entonces, este trabajo en casa con nuestros chiquitos, tener estas conversaciones, que por ejemplo la persona que no es la hablante de la lengua minorizada, ¿verdad? De, qué sé yo, ese papá alemán, también se interese por el español, la lengua que sea que tenga la familia. Wow, y cuéntame, ¿cómo lo digo? ¿Lo estoy diciendo bien? Enséñame. Sí, o sea, esto les enseña a los niños, wow, esta persona que tiene otra L1, este razonamiento no pasa pues conscientemente, pero es un mensaje que le estamos enviando al niño de, está bien, eres aceptado, te amo, así como eres, con estos dos mundos, con estas dos lenguas, y quiero también decirle a las familias que yo creé una guía para familias multilingües, para dársela a la suegra, al tío, al primo, a cualquier familia o familiar, amigo, que se sienta preocupado por el multilingüismo de sus hijos. Que sepa que no causa confusión, que nosotras, las personas encargadas de la lengua familiar, necesitamos mucho apoyo, también de la familia extendida, ya sea por que lo comprendan o simplemente que se interesen, ¿verdad? Por esa otra lengua, que sean curiosos. Yo creo que esto puede empoderar mucho. Claro, porque digamos, ahí lo que se hace es dar un espacio más amplio, ¿verdad?, a las lenguas que los niños hablan en casa, ¿no? Y yo creo que también eso es un proceso un poco de visibilizar estas lenguas a un nivel mayor, y de hecho se están haciendo experimentos en Alemania en los colegios, ¿no?, donde vemos que siempre es positivo en realidad traer las lenguas de casa a los colegios, ¿no? Y lo que se está dando es al revés, o sea, ha habido un montón de denuncias también en la Antidiskriminierungsstelle des Bundes, o sea, en la general, sobre estas frases de en el colegio solo se habla alemán y está prohibido hablar otras lenguas, ¿no?
digamos, aquí estamos ya en un nivel de discriminación lingüística institucional súper fuerte, pero también quiero decir que también hay lo contrario, también hay, digamos, ejemplos de validación de las lenguas que los niños traen de casa, y yo creo que eso es importantísimo, porque uno, ahí estás cambiando la jerarquía, por ejemplo, en el rol, ¿verdad?, de maestro y alumno, alumna, ¿no? Y por ejemplo, yo estuve acompañando un proyecto en matemáticas, ¿no?, donde los niños de tercero aprendían a contar en todas las lenguas de la clase del 1 al 10, ¿no? Okay. Entonces, ahí, ¿qué ocurre? Fue una experiencia preciosa y además súper positiva, porque los niños llegaban súper orgullosos a casa, uno, porque ellos eran los únicos de la clase que sabían contar, no lo sé, en portugués, en polaco, en español, en coreano, en ucraniano, etcétera, etcétera, y dos, porque todos los otros niños aprendieron a contar del 1 al 10 en esas lenguas, entonces era como, wow, yo sé contar en las 11 lenguas que hay en mi clase del 1 al 10, ¿no? Entonces, digamos, esos son ejemplos, digamos, de dar un espacio, visibilizar y también como legitimizar el uso de otras lenguas que no son la lengua mayoritaria, ¿no? Y eso es importantísimo porque, digamos, ese apoyo social, como tú decías, las familias lo necesitan, digamos, como contrapeso a toda esa otra presión social, ¿no? Claro, súper importante. Sí. Y como última cosa para ya cerrar, ¿qué hacer cuando esa discriminación está dentro de la misma familia? Claro. Digamos, yo creo que eso, por un lado, es casi inevitable, sobre todo cuando, digamos, vamos a poner el caso de que una parte importante de la familia pertenece a la sociedad mayoritaria, ¿no? Y a la lengua mayoritaria y a la lengua dominante en el medio social. Entonces, es muy probable que esa parte de la familia nunca haya tenido que enfrentarse a estas situaciones de discriminación. Exacto. Y que además, lo que decíamos antes, las minimicen, etcétera, porque nunca, o sea, porque su historia ha sido la historia de un privilegio, ¿no? Total. Del privilegio de nunca haber sido discriminado, ¿no? Entonces, digamos que cuando eso ocurre dentro de la familia, pues es muy duro y no se diferencia en realidad tanto de lo que ocurre en otros ámbitos, ¿no? Al final los argumentos son similares, ¿no? O sea, se reproducen continuamente los mismos tipos de argumentos y de vivencias, tanto dentro de la familia, digamos, extendida, como tú dices, como los que vives digamos, socialmente o en el día a día. Con lo cual, lo que al final se da es un cúmulo de microagresiones, un cúmulo de vivencias de discriminación que por supuesto que nos hacen luego a la mínima de cambio, es que todo tu sistema nervioso se pone alerta. Exactamente. O sea, yo tuve un caso específico de una familia que hasta se dejaron de hablar. O sea, es que llegó al extremo ya de que como los suegros no aceptaban que la mamá mexicana hablara con sus niños en español, ella dejó de visitar a los suegros. Yeah. O sea, llega a ese extremo que ya hasta interrumpe relaciones familiares, un asunto meramente lingüístico. O sea, entonces es un tema con muchísima profundidad que podríamos quedarnos aquí hablando por horas, pero espero que esto le haya dado a las familias una perspectiva diferente, una perspectiva tal vez hasta refrescante y como un tipo de bálsamo para esa alma migrante que cualquiera que haya sido la lengua o el tipo de discriminación que haya vivido, pues que se sienta validado con este episodio y que se lleven herramientas también y maneras de llevar este multilingüismo de manera más consciente y empoderar a nuestros niños a que hablen sus lenguas con total libertad. Así que gracias por haber llegado hasta aquí y nos escuchamos en el próximo episodio.